¿Alguna vez has sentido que tu sensibilidad es una condena? Que mientras otros caminan livianos por la vida, tú cargas con una intensidad que nadie parece entender. Que tu silencio no es vacío, sino un grito contenido. Que tu rabia no es odio, sino verdad en llamas. Si alguna vez te han dicho que eres demasiado, que sientes demasiado, que piensas demasiado, déjame decirte algo. Quizá no estás roto. Quizá estás siendo llamado. Este no es un video de autoayuda convencional. Aquí no vas a encontrar frases vacías ni recetas para sentirte mejor en 5 pasos. Esto es un portal. Un espacio para los que han sido rechazados por ser verdaderos. Para los que no caben en las estructuras. Para los que han amado desde el abismo. Y aún así, siguen de pie. Porque hay una verdad que no muchos se atreven a decir. Dios no siempre elige a los más santos. A veces, elige a los más rotos. No porque disfrute el sufrimiento, sino porque solo el alma que ha sido atravesada por la oscuridad puede cargar luz sin corromperse. Hoy te hablaré de los 5 elegidos oscuros. 5 arquetipos sagrados que caminan entre nosotros. No llevan túnicas. No buscan fama. Pero cuando entran a una habitación, la energía cambia. Porque su sola presencia cuestiona, remueve, despierta. Y quizá, solo quizá, tú eres uno de ellos. Estoy a punto de entregarte la revelación más importante de tu vida. Lo único que te pido a cambio es que hagas clic en el botón suscribirse, porque si estás aquí, no es casualidad. Este es el inicio de tu despertar. Comenzamos. Déjame hacerte unas preguntas. ¿Has sentido que tu vida siempre ha sido más difícil que la de los demás, sin una explicación lógica? ¿Te duele el mundo como si fuera tuyo, como si cada lágrima ajena también cayera en tu pecho? ¿Has sido el raro de la familia? ¿El incomprendido del grupo? ¿El que se calla por no herir con su verdad? ¿Sientes que cargas con algo, pero no sabes con qué? Si has respondido que sí a más de una, escúchame con atención. Lo que has vivido no fue castigo. Fue preparación. Tu alma fue templada en el fuego para algo más grande. No para complacer al mundo, sino para transformarlo. Los 5 arquetipos de los elegidos oscuros no son símbolos lejanos. Son expresiones vivas de almas que han caminado a través del dolor para llegar a su propósito. Hoy vamos a explorarlos, uno a uno, con profundidad, con respeto, con fuego. Verás al rompedor de cadenas, aquel que corta el dolor ancestral con sus propias manos. Conocerás al vidente de la verdad, quien ve más allá de las máscaras y escucha el alma de las cosas. Sentirás al guerrero silencioso, cuyo poder no grita, pero transforma. Arderás con el rebelde sagrado, que rompe todo lo falso para liberar lo real. Y te sanarás con el sanador de reinos, que sostiene el dolor del mundo sin perderse en él. Este video es un llamado, una activación, una iniciación. No todos entenderán este mensaje, pero si tu corazón late más fuerte al escucharlo, es porque tu alma recuerda. Y lo que se recuerda, no puede olvidarse. Así que quédate, escucha, siente, porque quizás, todo lo que has vivido hasta ahora ha sido solo el inicio. Y lo que pensaste que era una maldición, era en realidad una misión. Bienvenido al camino de los elegidos oscuros. Primer arquetipo, el rompedor de cadenas. Este arquetipo no nace en la luz. Nace en la tormenta. En hogares llenos de gritos no escuchados, carencias emocionales, heridas heredadas. Desde pequeño, el rompedor de cadenas percibe que algo no encaja. No se siente amado, pero tampoco puede odiar. No se siente seguro, pero tampoco se rinde. Siente una mezcla brutal de abandono y propósito. Este elegido no solo vive el trauma, lo detecta, lo observa, lo cuestiona. A temprana edad se pregunta, ¿por qué todos actúan como si esto fuera normal? El rompedor de cadenas ve el dolor ancestral repetido generación tras generación. Y dentro de él nace una frase silenciosa, casi como un voto. Conmigo se termina. No sabe cómo. No tiene recursos. Pero sí tiene algo que no se compra, voluntad. La voluntad de no repetir lo que le hicieron. La voluntad de ser para otros lo que nadie fue para él. Y ahí empieza la alquimia. Donde otros repiten, él transforma. Donde otros huyen, él enfrenta. Donde otros esconden, él revela. Pero que no te engañe su fortaleza. El camino del rompedor de cadenas es brutal. Porque para romper patrones, primero debe vivirlos. Debe tocarlos, sangrarlos, integrarlos. Y eso duele. Mucho. A veces se pierden adicciones, relaciones tóxicas,
autosabotaje, porque su alma está peleando contra un sistema invisible que lleva siglos enraizado. Y a veces, parece que no va a ganar. Pero justo cuando está a punto de rendirse, ocurre algo. Una ruptura. Una muerte simbólica. Un colapso emocional que lo obliga a mirar hacia adentro. Y entonces empieza a recordar quién es. Ahí descubre la herramienta que lo cambia todo, el perdón. No el perdón superficial que se dice para quedar bien, sino ese perdón profundo que se da para liberarse. Porque el rompedor de cadenas no perdona para salvar al otro. Perdona para soltar la piedra que le estaba rompiendo el alma. Comienza un proceso largo, muchas veces en silencio. Va a terapia, estudia espiritualidad, se aísla. Llora más de lo que ríe. Pero algo dentro se reconstruye. Y ese algo no es solo él. Es su linaje. Porque cada vez que sana una herida, está sanando a sus ancestros. Cada vez que elige diferente, está creando una nueva línea temporal para sus descendientes. Cada acto de amor que da, es un acto de justicia para su sangre. El rompedor de cadenas es muchas veces el paria de la familia. El que se alejó. El que cree que sabe más. El que incomoda con su libertad. Pero lo que nadie ve, es que esa distancia fue necesaria. Porque un árbol no puede crecer si sigue atado a una raíz podrida. Y él eligió alejarse, no por odio, sino por sanación. Y aún así, no todo es huida. Llega un momento en que este elegido regresa. No al mismo lugar, sino con una nueva energía. Vuelve con límites, con sabiduría, con paz. Y cuando se reencuentra con su entorno, ya no es el mismo. Es más fuerte. Más claro, más consciente. Con el tiempo, este elegido se convierte en un pilar. No porque lo busque, sino porque su energía empieza a resonar con verdad. Y quienes antes lo rechazaron, comienzan a volver. Buscando guía, buscando sentido, buscando lo que solo él puede dar. El rompedor de cadenas no tiene un camino glamoroso. Tiene cicatrices. Tiene duelos no resueltos. Tiene noches donde dudó de todo. Pero tiene algo más poderoso que cualquier título. Tiene libertad. Y esa libertad no se compra. Se conquista. Cuando este elegido abraza su papel, se convierte en fuente de sanación para otros. Y no lo hace con discursos ni consejos. Lo hace con su presencia. Con su autenticidad. Con su ejemplo. Porque cuando alguien ve a un rompedor de cadenas que ha sanado, no necesita explicación. Solo necesita mirar sus ojos para entender que sí se puede. ¿Y tú, que escuchas esto? ¿Te resuena este camino? ¿Has sentido que viniste a terminar con algo que lleva generaciones repitiéndose? ¿Has sentido que tu dolor tenía un propósito más grande que tú? Si es así, escucha con atención. Tu alma no está rota. Está siendo templada. Porque no fuiste enviado a repetir la historia. Fuiste enviado a reescribirla. Y esa es una de las misiones más sagradas de todas. El rompedor de cadenas es un puente entre lo que fue y lo que puede ser. Un guerrero ancestral disfrazado de ser humano común. Y aunque muchos no lo vean, el universo sí lo honra. Porque cada vez que elige el amor en lugar del miedo, está haciendo historia. Está sanando a los que vinieron antes y a los que vendrán después. Y hay algo más. El rompedor de cadenas no solo corta el pasado. También abre portales hacia un futuro distinto. Porque no basta con no repetir la historia. Hay que escribir una nueva. Una donde el amor no sea condicionado. Donde el respeto no dependa del silencio. Donde el dolor no se herede como un castigo. Este elegido comienza a crear nuevos rituales. Cambia la forma en que se habla, en que se cría, en que se ama. No siempre tiene hijos biológicos, pero siempre deja herencia. Herencia energética, emocional, espiritual. Y aunque muchas veces siente que va solo, no lo está. Hay una fuerza invisible guiándolo. Una sabiduría que no aprendió en libros, sino en cicatrices. El universo le habla a través de sueños, sincronías, intuiciones. Y mientras el mundo lo juzga por ser demasiado emocional, él sabe que su sensibilidad es su brújula, que sus lágrimas son oraciones, que su dolor es alquimia. Porque hay algo profundamente místico en la labor de este arquetipo. Es el chamán moderno, el alquimista cotidiano, el que convierte el abandono en pertenencia, la rabia en compasión, el caos en claridad. Y sí, se cansa. Mucho. A veces desea haber nacido en otra familia, en otro cuerpo, en otra vida. Pero luego recuerda. No fue un error.
Fue una elección del alma. El rompedor de cadenas eligió encarnar donde más se le necesitaba. Y por eso es tan poderoso. Porque no viene desde el privilegio, sino desde el abismo. Y desde ahí, ha aprendido a construir cielo. Así que si tú sientes que has sido la persona rara, la rechazada, la que cargó con más de lo que le tocaba, déjame decirte esto: no estás sola, no estás solo. Y sobre todo, no estás aquí para repetir la historia. Estás aquí para romperla. Y después de romperla, sanarla. Bienvenida, bienvenido, rompedor de cadenas. Tu camino no es fácil, pero es sagrado. Segundo arquetipo, el vidente de la verdad. El segundo arquetipo del elegido oscuro es el vidente de la verdad. Este no ve con los ojos físicos, ve con el alma. Desde que era niño, sintió que las palabras de los adultos no coincidían con su energía. Detectaba mentiras, aunque nadie las confesara. Captaba tensiones, aunque todos sonrieran. Su don no era aprendido, era innato. Pero como todo gran poder, venía con un precio. El vidente de la verdad fue tildado de exagerado, de paranoico, de problemático, porque nadie quiere que alguien vea lo que todos han aprendido a esconder. Y él lo ve todo. Ve la tristeza detrás de la risa, ve el miedo detrás de la ira, ve las grietas de una familia que finge unidad. Y lo más difícil, se ve a sí mismo con brutal claridad. Este arquetipo vive en constante contradicción. Sabe demasiado para fingir, pero también demasiado para pertenecer. Porque ver la verdad, a veces, duele más que la mentira. De joven, intenta encajar. Se adapta, se calla, se ajusta. Pero la verdad no se puede ignorar por mucho tiempo. Empieza a tener sueños reveladores, sincronicidades, visiones. Siente que algo en el mundo está profundamente mal. Y lo está. Porque el vidente de la verdad ha venido a romper el velo. Pero antes de hacerlo afuera, debe romperlo dentro. Tiene que atravesar sus propias ilusiones. Tiene que dejar de buscar validación. Tiene que sostener su verdad aunque tiemble. Y eso es una iniciación. Muchos llegan a este arquetipo a través de una gran traición, una pérdida, un derrumbe existencial. Porque solo cuando todo lo externo se desmorona, puede escuchar con nitidez la voz interna. Y esa voz no miente. Le dice lo que nadie se atreve a decir. Le muestra lo que la sociedad no quiere ver. Y lo empuja a convertirse en espejo. Sí, espejo. Porque el vidente de la verdad no viene a dar sermones. Viene a reflejar. Su presencia incomoda, no porque juzgue, sino porque revela. No necesita decir mucho. Su mirada ya lo dice todo. Y eso, para muchos, es insoportable. Por eso, este arquetipo suele vivir en soledad. No porque lo elija, sino porque la verdad asusta. Y cuando portas verdad, portas peligro para la ilusión colectiva. Pero esa soledad también es sagrada. Es el espacio donde se afina su percepción, donde distingue entre la intuición y el miedo, donde aprende a ver con precisión quirúrgica. El vidente de la verdad no es un místico evasivo, es un cirujano del alma. Y cuando habla, corta, con ternura, pero sin anestesia. Y ahí está su magia. Porque la verdad no libera cuando se suaviza, libera cuando se acepta. Este elegido tiene que aprender algo crucial: discernimiento. No todo debe decirse, no toda visión debe compartirse. El poder no está en lo que se ve, sino en cuándo y cómo se transmite. Y cuando domina ese arte, se convierte en un oráculo viviente, un canal limpio, una brújula para quienes se han perdido en el ruido. Pero para llegar ahí, tiene que morir muchas veces. Muerte de la necesidad de aprobación, muerte del deseo de encajar, muerte del miedo a estar solo. Y en cada renacimiento, su mirada se vuelve más aguda, más profunda, más compasiva. Porque quien ha visto todo, aprende a juzgar menos. Aprende que detrás de cada sombra hay una herida. Y detrás de cada herida, hay una historia. El vidente de la verdad no viene a imponer verdades absolutas. Viene a despertar verdades dormidas. Y ese despertar no siempre es suave. A veces, es un terremoto. Pero después del temblor, viene la claridad. Después del colapso, viene la visión. ¿Y tú, que escuchas esto? ¿Sientes que ves lo que otros no ven? ¿Te ha dolido ver lo que nadie más parece notar? ¿Has sentido que vivir despierto en un mundo dormido es una carga? Entonces,
Quizá tú también seas un vidente de la verdad. Tu visión no es un error. Es una misión. Y el mundo te necesita. No para que grites, sino para que mires. Porque a través de tu mirada, muchos recordarán quiénes son realmente. Y ese es un regalo sagrado. Hay algo en este arquetipo que trasciende lo mental. La visión no solo está en los ojos, ni siquiera en la intuición, está en el campo energético. El vidente percibe frecuencias, vibraciones, incoherencias. Y aunque muchos lo llaman hipersensible, en realidad es hipercapaz. Porque este no es un camino de debilidad. Es un camino de maestría. Cuando el vidente acepta que su sensibilidad es una herramienta y no una carga, todo cambia. Aprende a regular su energía, a no absorber lo que no es suyo, a distinguir entre lo que debe intervenir y lo que debe simplemente observar. Se convierte en un guardián de la integridad. Y algo curioso sucede. Donde él está, la verdad se manifiesta. Personas se quiebran en su presencia, no por debilidad, sino porque ya no pueden sostener el personaje. Lo falso se desmorona cuando él entra en la sala. Las máscaras caen. No por juicio, sino por frecuencia. Y eso es poder real. Este arquetipo no necesita muchos seguidores. No busca fama, ni premios, ni reconocimiento. Su vida es su testimonio. Su coherencia es su legado. A menudo termina guiando a otros sin proponérselo. Personas llegan a él por casualidad, pero no hay casualidades. Hay llamados del alma que encuentran eco en su presencia. Y cuando ese eco se activa, la transformación comienza. Pero el vidente también tiene una herida, la de no ser escuchado. Porque durante años habló desde la verdad, y nadie lo entendió. Lo tacharon de raro, intenso, negativo. Y eso dejó cicatrices. Sin embargo, esas cicatrices se vuelven sus credenciales. Porque cuando una persona marcada por el rechazo sigue eligiendo ver con amor, entonces se vuelve imparable. Este elegido desarrolla una mirada que no acusa, sino que redime. No impone, sino que revela. Y esa mirada es medicina. Medicina para un mundo ciego por elección. Un mundo que teme lo profundo, pero lo necesita desesperadamente. El vidente de la verdad es, en muchos sentidos, el inicio del despertar colectivo. No porque tenga todas las respuestas, sino porque hace las preguntas correctas. ¿Y tú, que estás escuchando estas palabras, te reconoces en este espejo? ¿Sientes que has tenido que callar muchas veces para no incomodar? ¿Has sentido que ves cosas que los demás prefieren ignorar? ¿Te has sentido como una alarma que nadie quiere escuchar? Entonces no estás fallando. Estás despertando. Y este mundo necesita tu visión. No para que la impongas, sino para que la encarnes. Porque cuando el vidente vive su verdad, no necesita convencer a nadie. Solo con estar, ya transforma. Y esa es una de las formas más puras de luz. Tercer arquetipo, el guerrero silencioso. El tercer arquetipo del elegido oscuro es el guerrero silencioso. Este no necesita levantar la voz para ser escuchado. Su sola presencia habla por él. Hay algo en su mirada que transmite paz, pero también fuerza. Algo que te hace sentir que ha caminado por infiernos y volvió con el alma intacta. El guerrero silencioso no busca atención. De hecho, prefiere pasar desapercibido. No necesita títulos, no busca aplausos. Solo quiere vivir en paz. Pero esa paz no le fue dada. Fue conquistada. Este elegido conoce el dolor. Ha perdido personas, sueños, partes de sí mismo. Ha sido traicionado, ignorado, aplastado por la vida. Y sin embargo, sigue de pie. Su poder no es ruidoso. Es estable. Es una montaña que no se mueve con el viento. Y esa estabilidad viene de su disciplina interna. Porque el guerrero silencioso no lucha contra el mundo. Lucha contra sus propias sombras. Y las ha enfrentado una por una. Sus batallas no fueron públicas. Fueron noches sin dormir. Lágrimas en la ducha. Oraciones en silencio. Gritos al cielo cuando nadie lo escuchaba. Pero nunca se rindió. O mejor dicho, se rindió muchas veces, y aún así regresó. El guerrero silencioso aprendió que la verdadera fortaleza no está en resistirlo todo, sino en saber cuándo rendirse con dignidad. Sabe que hay batallas que se ganan soltando, y hay guerras que solo se vencen con aceptación. Este arquetipo ha desarrollado una capacidad casi sobrenatural para sostener el dolor sin que se note. Puede estar roto por dentro y aún así sostener a otros. Pero eso también es un riesgo.
porque muchos se acostumbran a su fuerza y olvidan que también necesita ser sostenido. Por eso, el gran aprendizaje del guerrero silencioso es abrirse, permitir ser vulnerable, mostrar la grieta, no como debilidad, sino como parte de su verdad. Cuando lo hace, su poder se expande, porque ya no necesita cargarlo todo solo. Empieza a formar tribu, a crear comunidad, a compartir lo que ha aprendido, no desde el ego, sino desde la experiencia. Y su experiencia es invaluable, porque ha estado en el fondo, y ha salido. Ha sentido que se moría, y ha renacido. Y eso lo convierte en un guía silencioso. No da consejos fáciles. No impone soluciones. Solo escucha. Y cuando habla, sus palabras tienen peso. Porque no vienen del intelecto, sino del corazón forjado en fuego. El guerrero silencioso es muchas veces el último en ser notado, pero el primero en ser recordado. Porque cuando el caos llega, es su calma la que todos buscan. Su templo, su centro. Y no porque lo haya tenido siempre, sino porque lo construyó pedazo a pedazo. Este elegido nos enseña que la espiritualidad no siempre es luz y expansión. A veces es disciplina. A veces es silencio. A veces es simplemente resistir un día más. Nos recuerda que no todos los maestros están en escenarios. Algunos están en la fila del supermercado, en el transporte público, con mirada cansada pero digna. ¿Y tú, que escuchas esto? ¿Sientes que has luchado más de lo que has vivido? ¿Que tu camino ha sido cuesta arriba, solitario, pero te ha fortalecido? ¿Has sostenido a otros cuando nadie te sostenía a ti? Entonces, quizás tú también seas un guerrero silencioso. Tu silencio no es vacío, es sabiduría. Y el mundo necesita esa fuerza tranquila más de lo que imagina. Hay algo profundamente sagrado en la energía del guerrero silencioso. Es el que no interrumpe, pero lo ve todo. El que no responde con palabras, sino con presencia. Donde él está, hay contención. Una sensación de tierra firme, incluso cuando todo a su alrededor se derrumba. Y no llegó ahí por suerte. Llegó por cicatrices. Porque cada cicatriz le enseñó algo. Le mostró cómo dejar de reaccionar. Cómo respirar en medio del conflicto. Cómo no dejarse arrastrar por la emoción ajena. No porque no sienta, sino porque eligió dominar su mundo interno. Este arquetipo es muchas veces confundido con alguien frío, distante o cerrado. Pero no es eso. Es selectivo. No entrega su alma a cualquiera, porque sabe cuánto le costó reconstruirla. El guerrero silencioso tiene un código interno que no negocia. Lealtad, integridad, respeto por el proceso. Es el tipo de persona que no busca tener la razón, porque sabe que tener paz es más valioso. Es el que se retira del drama, no por cobardía, sino porque su energía vale demasiado. Y aunque parece que está solo, en realidad está acompañado por la fuerza de su verdad. No necesita convencer a nadie. Su coherencia habla por él. Con el tiempo, este elegido desarrolla un tipo de liderazgo silencioso. No el que da órdenes, sino el que inspira. El que transforma con el ejemplo. El que con una frase cambia el curso de una conversación. El que con un abrazo sana lo que parecía imposible. Y hay algo más. El guerrero silencioso ha aprendido a convivir con la incertidumbre. Sabe que no todo se puede controlar, que no todo se puede entender. Y aún así, confía. Su fe no es ingenua. Es una fe que ha sido probada. Una fe que ha resistido tormentas. Y por eso es sólida. Este arquetipo tiene un propósito especial. Anclar. Anclar luz en medio de la oscuridad. Anclar calma en medio del caos. Anclar verdad en medio de la confusión. Y esa misión es más importante que nunca. En un mundo ruidoso, el silencio del guerrero es medicina. En un mundo de máscaras, su autenticidad es revolución. Y tú, que estás escuchando, si alguna vez te sentiste invisible, pero necesario, si alguna vez te quebraste por dentro mientras sonreías por fuera, si alguna vez fuiste el pilar cuando tú también necesitabas apoyo, entonces escucha con claridad. No eres débil. Eres fuerte en silencio. Eres luz sin espectáculo. Eres el tipo de alma que sostiene al mundo sin pedir nada a cambio. Y eso es una de las formas más puras de amor. Bienvenido, guerrero silencioso. Tu energía es refugio. Tu historia es fuerza. Tu vida es ejemplo. Y aunque pocos lo digan, el universo te honra. Cuarto arquetipo, el rebelde sagrado.
El cuarto arquetipo del elegido oscuro es el rebelde sagrado. Este no encaja en las normas, no sigue protocolos y no se arrodilla ante sistemas corruptos. Su alma está hecha de fuego. No de fuego destructivo sin rumbo, sino de fuego purificador. Desde pequeño o pequeña, el rebelde sagrado cuestiona. No acepta lo que se le dice solo porque sí. No le basta la autoridad sin coherencia. No tolera las reglas que oprimen ni las estructuras que callan. Y eso le trae problemas. Es quien se sale del molde, quien no encaja, quien siempre está desafiando lo establecido. Es quien interrumpe la clase con preguntas incómodas. Quien señala la hipocresía, incluso cuando eso significa quedarse solo. Pero esa rebeldía no es capricho. Es misión. Porque el rebelde sagrado no vino a adaptarse. Vino a confrontar. A remover. A destruir lo falso para que lo auténtico pueda nacer. Es el fuego que quema la mentira. La voz que incomoda al ego. La presencia que desarma la espiritualidad superficial. Este elegido es muchas veces malinterpretado. La sociedad lo llama pecador, problemático, conflictivo. Pero en realidad, es un espejo de todo lo que necesita cambiar. Y lo hace con una mezcla única de rabia y amor. Una rabia que no nace del odio, sino de la pasión por la verdad. Un amor que no es dócil, sino feroz. El rebelde sagrado puede usar lenguaje fuerte, vestirse de forma provocadora, desafiar los clichés espirituales. Pero no te confundas. Detrás de su irreverencia hay una devoción profunda. Una conexión con lo divino que no cabe en templos, pero arde en el pecho. Este arquetipo no predica. Incendia. Y lo hace porque sabe que el mundo no necesita más obediencia ciega. Necesita almas valientes que se atrevan a decir no más. No más falsa moralidad. No más silencio ante la injusticia. No más fingir luz mientras se oculta la sombra. Y claro, ese fuego asusta. Asusta porque transforma. El rebelde sagrado muchas veces se queda sin comunidad. Ni los religiosos lo aceptan, ni los espirituales lo entienden. Porque está en un punto intermedio, no pertenece a ningún sistema, y por eso los cuestiona a todos. Pero su fuerza está precisamente ahí, en su libertad. Este elegido ha dejado de buscar aprobación. Ha dejado de pedir permiso. Y por eso su energía es liberadora. Donde llega, quiebra patrones. Rompe pactos de silencio. Expone lo que nadie quiere ver. Y lo hace porque no puede evitarlo. Porque sería más doloroso callar que arder. Pero el rebelde sagrado también tiene una herida profunda, la del exilio. La de sentirse incomprendido. La de ser rechazado incluso por quienes decía amar. Y eso duele. Porque este fuego también quiere ser abrazado. Por eso, su gran reto no es destruir. Es amar mientras transforma. Es no endurecerse ante tanto rechazo. Es recordar que su fuego es medicina, no castigo. Cuando este elegido encuentra el equilibrio entre la rabia y el amor, se convierte en un profeta moderno. Un revolucionario del alma. Alguien que ya no grita por herida, sino por propósito. Y su voz se vuelve eco. Eco en otras almas que estaban dormidas. Eco en los corazones que necesitaban permiso para revelarse. Este arquetipo también es profundamente creativo. Puede canalizar su energía en música, escritura, arte, protesta o simplemente en la forma en que vive. No hay nada común en él. Todo lo que toca, lo transforma. El rebelde sagrado es el poeta que dice verdades incómodas. El comediante que denuncia a través del humor. La madre que decide criar a sus hijos fuera del sistema. El joven que se rehúsa a seguir un camino vacío solo por complacer a los demás. Su fuego lo convierte en alquimista. No todo lo quema. Algunas cosas las transforma en oro. Y su oro no es material. Es autenticidad. Autenticidad que a veces duele. Porque vivir sin máscaras no es fácil. Requiere coraje. Requiere aceptar que muchas puertas se cerrarán. Que muchas amistades se perderán. Que muchos no entenderán su lenguaje. Pero los que sí lo entienden, nunca vuelven a ser los mismos. Porque este elegido es recordado no por lo que dijo, sino por lo que despertó. Y aunque su camino parezca solitario, no lo es del todo. Porque hay otros como él. Otros fuegos caminando en silencio. Otros corazones encendidos que también están buscando comunidad. No una comunidad de perfección, sino una de verdad. El rebelde sagrado no quiere seguidores. Quiere despertar líderes. No quiere que lo imiten. Quiere que otros se atrevan a ser ellos mismos.
Y esa es su verdadera revolución. Una revolución del alma, del sentir, de la honestidad. Este arquetipo es crucial en estos tiempos, porque cuando el mundo se llena de ruido, de verdades a medias, de espiritualidad disfrazada de ego, es el rebelde sagrado quien enciende la alarma. Y sí, tal vez no siempre se exprese de la manera más suave. Tal vez grite, incomode, confronte. Pero hay amor en su fuego. Un amor que no tolera la mentira. Un amor que quiere vernos libres. Y tú, que estás aquí escuchando, ¿te han dicho que eres demasiado intenso, demasiado honesto, demasiado libre? ¿Te han intentado domar, suavizar, callar? Entonces escucha esto con atención. No estás roto. Estás encendido. Y tu fuego no es un error. Es una respuesta. Es una llama que ha venido a iluminar lo que muchos prefieren mantener en sombra. No apagues tu fuego. No pidas disculpas por tu verdad. No te acomodes en lo que sabes que está podrido solo por no incomodar. Tu rabia, bien dirigida, es herramienta de transformación. Tu autenticidad, bien sostenida, es medicina colectiva. Tu existencia, tal como es un acto de resistencia sagrada. Bienvenido, rebelde sagrado. El mundo te teme, porque sabe que con tu fuego puedes volverlo a nacer. Quinto arquetipo, el sanador de reinos. El quinto arquetipo del elegido oscuro es el sanador de reinos. Este no solo sana personas, sana espacios, sana memorias, sana linajes enteros. Es un canal de energía que transforma todo lo que toca, aunque no siempre lo sepa. Desde temprana edad, el sanador de reinos siente una carga emocional que no puede explicar. Llora sin motivo. Siente tristeza ajena como si fuera propia. Percibe el dolor de otros incluso antes de que se exprese. Y por eso, muchas veces, se siente abrumado. Este elegido vive con el corazón abierto. Pero ese corazón, tan sensible, ha sido herido muchas veces. Por eso, aprende a cerrarse, a endurecerse, a volverse funcional para sobrevivir. Pero hay algo que no puede apagar: su capacidad de sostener. Cuando alguien sufre, el sanador de reinos lo siente en el cuerpo. Cuando alguien se rompe, él lo sostiene con su sola presencia. No necesita técnicas, ni palabras bonitas. Solo estar a su lado es suficiente para que otros comiencen a sanar. Y eso es un don, pero también una carga. Porque este arquetipo, al no tener límites claros, termina absorbiendo el dolor del mundo. Y eso lo agota, lo enferma, lo confunde. Durante años, el sanador de reinos puede creer que hay algo mal en él, que es demasiado débil, que no debería sentir tanto. Pero la verdad es otra. Es que aún no ha aprendido a proteger su energía. Y ahí está su iniciación. Aprender a poner límites, a decir no, a no cargar lo que no le corresponde, a transformar su sensibilidad en fortaleza. Porque una vez que lo hace, su energía se multiplica. Ya no se desgasta. Ahora expande. Ya no sana desde la herida. Sana desde la abundancia. Este elegido no necesita escenario. Su medicina actúa en lo invisible. Puede estar en silencio, en una habitación, y aún así cambiar la frecuencia del lugar. Es la persona a la que todos acuden cuando ya no pueden más. La que escucha sin juzgar. La que contiene sin condiciones. La que está, simplemente, está. Pero hay algo que pocos ven. El sanador también necesita ser sanado. Porque ha dado tanto, ha sostenido tanto, que muchas veces se ha olvidado de sí mismo. Ha confundido amor con sacrificio, servicio con autoabandono. Por eso, su verdadera maestría llega cuando aprende a recibir, cuando se deja cuidar, cuando dice, yo también necesito ayuda. Y cuando lo hace, se vuelve imparable, porque ahora su sanación es completa, porque ya no da desde el vacío, sino desde el desborde. Este arquetipo es profundamente espiritual, no porque hable de espiritualidad, sino porque la encarna. Es el puente entre mundos, el vínculo entre lo humano y lo divino, la grieta por donde entra la luz. El sanador de reinos a menudo ha sido el refugio emocional de su entorno. Desde niño, escuchó secretos que nadie más oía. Acompañó duelos sin que nadie le pidiera. Contuvo llanto sin palabras. Fue el espacio seguro en medio del caos. Y sin embargo, también fue el más incomprendido, porque su sensibilidad no siempre fue valorada.
Muchos se aprovecharon de su capacidad de dar. Otros lo tildaron de exagerado, débil o dramático. Por eso, desarrolló una coraza, una máscara de fortaleza, una forma de funcionar en un mundo que no entiende la profundidad. Pero esa profundidad es su superpoder. Porque mientras otros se pierden en la superficie, él percibe lo invisible. Mientras otros juzgan desde la mente, él comprende desde el alma. Y no lo hace por técnica, lo hace porque siente. El sanador de reinos tiene una relación especial con la naturaleza. Encuentra consuelo en el mar, respuestas en el viento, mensajes en los árboles. Sabe que el universo habla y ha aprendido a escuchar. Este elegido también atraviesa muchas crisis existenciales, preguntas que otros nunca se hacen. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? ¿Cómo puedo aliviar el dolor ajeno sin olvidarme de mí? Y esas preguntas, aunque duras, son puertas. Puertas que lo llevan a profundos despertares, a momentos de epifanía, a comprensiones que trascienden la lógica. Y cuando esas comprensiones llegan, su energía cambia, se vuelve más liviana, más clara, más magnética. Ya no carga, transmuta. Ya no absorbe, eleva. Ya no intenta salvar, acompaña. Porque entiende que no vino a rescatar a nadie. Vino a recordarles a otros que pueden sanarse a sí mismos. Ese es su regalo más grande. Este arquetipo también tiene un vínculo con lo ancestral. Puede sentir memorias antiguas, dolores heredados, historias no contadas. Y muchas veces, las lleva en su cuerpo sin saberlo. En enfermedades que no son suyas. En emociones que no le pertenecen. En pesares que vienen de generaciones atrás. Pero cuando despierta a su misión, comprende que él es el punto de transmutación. Que su alma eligió este cuerpo, esta familia, este tiempo, para cerrar ciclos. Y lo hace. Con rituales. Con oraciones. Con presencia. Sana hacia atrás y hacia adelante. Y tú, que estás escuchando estas palabras, ¿has sentido que cargas dolores que no puedes explicar? ¿Te han buscado para hablar, llorar o simplemente estar? Aunque tú no hayas dicho una sola palabra, ¿has sentido que tu sola presencia cambia la atmósfera de un lugar? Entonces no dudes. Eres un sanador de reinos. Y tu camino, aunque invisible, es sagrado. Bienvenido. Tu existencia es bendición silenciosa. Tu sensibilidad es puente entre dimensiones. Y tu corazón es hogar para quienes han perdido el suyo. El despertar del elegido oscuro. Así que ahora que conoces a los 5 arquetipos de los elegidos oscuros, el rompedor de cadenas, el vidente de la verdad, el guerrero silencioso, el rebelde sagrado y el sanador de reinos, déjame decirte algo que tal vez no esperabas escuchar. Si has resonado con alguno de ellos, o con todos, es porque dentro de ti ya late esa chispa. Una chispa que ha sido malinterpretada, reprimida, ignorada, pero que ahora está despertando. No eres un error. No estás roto. No estás maldito. Estás siendo activado. Y no estás solo ni sola. Cada uno de estos arquetipos representa una parte del alma humana que ha sido rechazada por un mundo que teme lo profundo. Pero lo profundo es donde habita lo sagrado. Por años, te has preguntado por qué te sientes diferente. ¿Por qué sientes tanto? ¿Por qué no puedes conformarte con una vida superficial? Y esa incomodidad, ese vacío, no son señales de falla. Son el eco de tu misión. Porque tú no viniste aquí a encajar. Viniste a recordar, a despertar, a encender. Y aunque el camino del elegido oscuro es solitario, también es glorioso. Porque en él descubres algo que nadie te puede quitar. Tu verdad, tu fuego, tu conexión directa con lo divino. No necesitas títulos, gurús, validación externa. Solo necesitas tu presencia despierta, tu alma encendida, tu voluntad de seguir adelante, aun cuando no veas el camino. Porque en realidad, tú eres el camino. Y mientras más te aceptas, más guías a otros hacia su propia sanación. No con palabras, con vibración, con presencia, con verdad. Ese es el regalo de los elegidos oscuros. No se convierten en maestros por elección, sino por transmutación. Transmutan el dolor en sabiduría, la soledad en conexión, la oscuridad en luz. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya lo sabe, ya lo recuerda.
Ya no puedes volver atrás. No puedes volver a fingir. No puedes seguir viviendo una vida que no honra tu alma. Entonces hazlo. Elige tu camino. Camina con firmeza. Activa tu poder. Rompe las cadenas que heredaste. Ve más allá de las ilusiones. Cultiva tu silencio como santuario. Reclama tu fuego como medicina. Y honra tu sensibilidad como portal. Y cada vez que dudes, cada vez que caigas, recuerda, los elegidos oscuros no son los que nunca sufren. Son los que nunca se rinden. Porque saben que su dolor no fue en vano. Fue el lenguaje a través del cual Dios los preparó. Y ahora, están listos. Tú estás listo. No para ser salvado, sino para despertar. Y con ese despertar, no solo cambiarás tu vida, cambiarás todo lo que tocas. Porque donde camina un elegido oscuro, la realidad se transforma. Y si aún dudas de tu luz, si aún hay partes de ti que crees que deberían ser escondidas, te invito a mirar más profundo, a mirar ese dolor que llevas, esa sensibilidad que no puedes apagar, esa rabia que arde sin explicación. Tal vez ahí esté el mapa, porque a veces, lo que más queremos ocultar, es lo que vinimos a ofrecer al mundo. Piensa en tus heridas, piensa en tus caídas, piensa en los momentos que pensaste que no ibas a poder más. Y aún así, aquí estás. Respira eso por un momento. Aquí estás, respirando, sintiéndolo todo, escuchando estas palabras como si fueran un susurro del alma que habías olvidado. No es casualidad. Tal vez ha sido probado una y otra vez, porque tu alma eligió aprender a través del fuego, no para quemarte, sino para que descubrieras que tú eres el fuego. Y lo que el fuego toca, no lo destruye, lo purifica. A lo largo de tu vida, probablemente te dijeron que sentir tanto era un defecto, que eras demasiado emocional, demasiado intenso, demasiado raro. Pero ¿y si todo eso fuera verdad? ¿Porque viniste a vivir con intensidad lo que otros apenas se atreven a mirar? ¿Y si esa rareza fuera tu brújula? ¿Y si tus emociones fueran lenguaje del alma? ¿Y si tu sensibilidad no fuera un obstáculo, sino una antena? Mira a los 5 arquetipos de nuevo. Quizás no eres solo uno. Quizás eres un puente entre todos. Porque el camino espiritual no es lineal. Es una espiral que atraviesa todas las dimensiones de ti mismo. Y cada vez que abrazas una parte rechazada de tu ser, te vuelves más completo, más real, más tú. Ese es el verdadero despertar. No luces de colores, no frases bonitas, sino verdad cruda, presencia encarnada, amor radical por quien eres, en toda tu profundidad, porque ahí es donde vive Dios, no en el cielo, sino en tu oscuridad dignificada, en tu fuego redimido, en tu dolor comprendido. Y una vez que entiendes esto, nunca más puedes mirar igual, nunca más puedes volver a esconderte. Y por eso, este canal existe, no para darte respuestas, sino para recordarte tu verdad. Si sentiste algo moverse dentro de ti, suscríbete. Y no solo por este video. Hazlo por tu alma. Hazlo por esa parte de ti que quiere seguir explorando, recordando, sanando, despertando. Porque cuando los elegidos oscuros despiertan, el mundo también lo hace. Y lo que antes parecía imposible, se vuelve inevitable. Siéntete libre de hacer clic en el video que aparece en tu pantalla. Allí descubrirás algo que muy pocos saben y que puede cambiar la forma en que ves el mundo. Haz clic en el botón suscribirse y comparte en los comentarios. Protejo mi verdad. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.